Pero bueno, están todos invitados. Muchas gracias una vez más a Agustín, Gustavo, Blue Patagon y a todo el mundo por allá. Vamos a hablar hoy, durante un rato, vamos a hablar sobre cómo diseñar, crear y compartir infografías usando Tableau. Es algo que a mí personalmente me apasiona mucho. Hace un rato que vengo trabajando mucho en visualización de datos y cómo mostrar toda esa información. Mi nombre es Pablo Gómez, soy Senior Data Visualization, vivo aquí en Londres, Tableau Public Ambassador, coordino el Tableau User Group de Londres, como también soy uno de los coordinadores de Comunidadatos. Si no estamos conectados de alguna manera y quieren conectar, podemos hacerlo a través de Twitter, LinkedIn o a través de mi website data.monster, como tienen aquí. Así que estaría buenísimo si quieren conectar, con mucho gusto. Así podemos seguir juntos el día de mañana. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar sobre distintos temas, ¿no? Uno de ellos es infografías, ¿sí? O sea, vamos a empezar por diseñar o conversar sobre qué es una infografía. Una infografía es básicamente una representación gráfica y visual en la que expresamos y resumimos contenidos de algún tipo de datos con imágenes, dibujos y gráficos al mismo tiempo. Es una representación visual en forma extendida, más que un dashboard, es básicamente una forma extendida de visualizar información con mucho diseño gráfico. Y por lo general, para trabajar o para crear una infografía, yo en lo personal, esta es mi forma de hacerlo. Hay seguramente otras formas y otras personas seguramente encuentran otras maneras de hacerlo, pero en el caso mío, por ejemplo, tengo algunos pasos. Entre esos pasos arranco básicamente con seleccionar un tema, una idea, y hay que empezar por recopilar los datos, hay que empezar juntando los datos. Esos datos pueden ser estadísticas, pueden ser deporte, puede ser política, música, tecnología. Hay tanta información en el mundo hoy por hoy, hay tantas cosas que podemos encontrar que es infinita la cantidad de opciones y posibilidades. Después vamos a elegir un estilo. Una vez que tenemos los datos, vamos a elegir un estilo. Buscamos de qué manera se va a ver nuestra infografía. Vamos a elegir una paleta de color, seguramente, un tipo de tipografía. Vamos a elegir elementos de diseño gráfico que nos van a ayudar a mostrar esa información y a mostrar esos datos. Como tercer paso, vamos a empezar a crear algunos layouts, algunos mockups, algunas ideas de cómo se va a ver. Vamos a empezar un proceso que muchas veces comienza con un pedazo de papel, lápiz y una lapicera y empezamos a diagramar más o menos la idea de cómo se van a ver cada una de esas visualizaciones, cada uno de esos elementos dentro de la visualización. Y si no, también empezamos a bosquejarlo en forma digital, como en este caso, primero posiblemente en blanco y negro, después agregándole colores y después terminando de armar la infografía. Y luego lo que sigue es el paso final, que sería diseñar y desarrollar la misma. Ahí es donde empezamos a trabajar, ahí es donde utilizamos en este caso todos esos elementos de diseño gráfico que conseguimos o que vamos a utilizar. Los empezamos a plasmar y los empezamos a trabajar utilizando Tableau y algunas herramientas de diseño que les voy a mostrar más adelante también. Agustín, yo no puedo ver el chat, pero si hay alguna pregunta o lo charlamos después o sentite libre de interrumpirme cuando haga falta. Dale, perfecto. Bueno, entonces el segundo paso, comienza el proceso. Una vez que elegimos el tema, empieza el proceso de diseñar la infografía, ¿sí? O sea, vamos a empezar a armar varias cosas y les voy a mostrar varios ejemplos de casos de infografías que yo he creado personalmente. En muchos casos lo que hago es, obviamente, sentarme, empiezo a buscar información en internet, charlo con distintas personas, busco qué es lo que puedo utilizar, hacemos brainstorming, buscamos distintas ideas, converso y empezamos a recopilar todos los elementos que necesitamos para esa infografía. Y empezamos a armar los primeros layouts, empezamos a armar los primeros bosquejos de lo que va a ser ese trabajo o esa visualización que vamos a crear. Para ello, en muchos casos empieza en papel, pero después lo empezamos a llevar en forma digital. En este caso, lo que hacemos es, hay una primera idea en blanco y negro, ponemos
a lo mejor en todos los elementos que se van a utilizar en esa misma infografía. Empezamos a ver si empiezan a funcionar, empezamos a ver visualmente si son acordes al tema que vamos a estar trabajando. Empezamos a ver los espacios en blanco, los espacios que van a ocupar cada uno de esos elementos. Y después empezamos a incorporar otros elementos más de diseño, ya empezamos a incorporar tipografías, empezamos a incorporar colores, en muchos casos, ya empezamos a darle un poco más de forma a lo que va a ser lo que va a ser la infografía, siempre teniendo en cuenta las mejores prácticas, siempre teniendo en cuenta todo lo que es el formato visual y teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, el tono en el que vamos a armar nuestra infografía. Como en el caso que le estoy mostrando, estamos hablando de tráfico de seres humanos. Esto fue un tema muy serio de una infografía que creamos hace un tiempo atrás. Los colores, las imágenes, todo tenía que estar acorde a la seriedad o al trabajo, la información que estábamos mostrando. Y como paso final, terminamos armando la infografía, poniendo todos los datos en su lugar, utilizando todos los elementos que en algún punto habíamos elegido, y ya le damos la forma final a esa infografía, incluyendo texto, secciones, números, todo lo que necesitamos para cada uno de esos, para transmitir esa información que originalmente habíamos recopilado. Y si vamos a ver otros casos, como por ejemplo este es una infografía que creamos en función de la cantidad de gente que, en una encuesta que se hizo aquí en Reino Unido en el 2018, por ejemplo, la cantidad de gente que camina mirando sus móviles, o sea, cuántas personas caminan según las distintas edades mirando sus móviles. Y buscamos trabajar con dos tipos de distintos colores. Como pueden ver, el de la izquierda es un negativo, colores muy fuertes, con colores en los gráficos mucho más estridentes. La segunda es un fondo blanco, con colores mucho más suaves y no tan llamativos. Y decidimos ir por la segunda opción. Y esta es la infografía final, en la cual mostramos la geolocalización de las respuestas de cada una de esas encuestas, en el caso de género, o sea, ya sea masculino o femenino, y en función de la edad de cada una de esas personas que fueron encuestadas. Otra que fue muy interesante fue esta infografía de Game of Thrones. Seguramente, ¿cuántos de ustedes han visto Game of Thrones? Yo no puedo ver las pantallas, pero levanten la mano, pongan sí en el chat si han visto Game of Thrones alguna vez. Seguramente que sí. Bueno, en el caso mío fue muy particular, fue muy interesante y divertido, porque cuando yo recibí estos datos, lo más gracioso fue que nunca había visto ningún capítulo de Game of Thrones. Y hasta el día de hoy nunca lo hice. Pero lo interesante es que, como siempre decimos, datos son datos y uno puede armar infografías o puede armar visualizaciones siempre teniendo en cuenta o buscando o analizando o tratando de aprender un poco más sobre los datos que estamos viendo. Y eso es lo lindo de cuando uno crea una infografía, que no solamente se dedica a ver la información que recibe o que tiene delante de uno mismo, sino el contexto. Empezamos a investigar, empezamos cuánto de nosotros hemos investigado un poco más sobre el tema en el cual estamos trabajando para poder hacer un mejor trabajo. Y en el caso mío fue lo mismo. Un amigo mío que es muy, muy fanático de Game of Thrones, y me senté, hablé con él y le digo, bueno, me tenés que decir súper rápido de qué se trata la serie, de qué es, cómo viene y todo lo demás. Y empezamos a ver distintas ideas. Como pueden ver, aquí hay dos bosquejos, dos ideas de colores, de cómo íbamos a manejar todos esos datos. Y en este caso hay un tercera. Y cuando armamos la cuarta opción, cuando armé la cuarta opción, vimos que esta era la mejor de todas. En este caso, como pueden ver, como si fuera un papiro viejo, donde armábamos el mapa y terminamos armando la visualización. Y el producto final fue que, si bien había muchísima información dentro de la base de datos que nos habían entregado, porque mostraban todas las personas que habían matado o asesinado, todas las muertes que había habido durante las 8 series, durante los 8 años de Game of Thrones. Pero me di cuenta particularmente que había algo muy específico y que las tres personas que más habían
matado o que habían cometido asesinatos eran 3 mujeres. Entonces fue como que dijimos, bueno, acá estaba, ahí estaba la parte de la historia que queríamos contar, ¿no es cierto? O sea, y básicamente, como diciendo, es algo que siempre nos pasa, que muchas veces tenemos mucha información delante nuestro y queremos poner todo dentro de una misma visualización o de una misma infografía. Y este es el claro ejemplo de que hay que focalizarse en el dato, en el mensaje que uno quiere brindar, en el mensaje que uno quiere traer. En el caso mío, una vez que encontré ese patrón, ese formato, dije, bueno, me voy a focalizar en estas 3 personas, en estas 3 mujeres, y así fue como creamos esta visualización que muestran esa información, y focalicé solamente en ellas. Otras personas buscaron de trabajar con toda la información, pero focalizarse muchas veces ayuda a transmitir el mensaje o todo lo que es, como decimos en inglés, el storytelling. Y una vez que tenemos armado más o menos nuestros bosquejos, nuestras ideas, empezamos a trabajar en Tableau. Abrimos la aplicación y empezamos a poner todo eso en práctica. Y acá es donde viene lo divertido, porque tenemos que combinar esa idea que originalmente teníamos en algo que es tangible, en algo que tenemos que empezar a armar para terminar logrando esa infografía. En el caso de la visualización que vieron hace unos minutos de Game of Thrones, usamos una paleta de colores, que muchas veces yo incorporo la paleta de colores dentro de lo que es Tableau, así están siempre disponibles, y cuando ustedes vean mi Tableau en unos minutos van a ver que tengo un montón de paletas de colores incluidas, porque cada visualización agrego una paleta nueva de colores, que después reuso en otras visualizaciones, en otros trabajos. Y en el caso de este, por ejemplo, utilizamos la tipografía típica, original de Game of Thrones y esos colores para crear la información. Y en el caso de, no queríamos utilizar, por ejemplo, no queríamos utilizar las imágenes originales de las personas, no encontrábamos un mapa real, entonces tuvimos que dibujar el mapa. Este mapa que ustedes ven fue creado para la visualización, y de la misma manera que fue creado ese mapa, vectorizamos la imagen de las personas, de las 3 mujeres con las que estábamos trabajando o contando la historia, y también creamos los escudos de cada una de las casas que pertenecían a ese mapa en realidad. Entonces, de esta manera visualizamos a esas 3 mujeres, esas 3 personas, pero sin utilizar imágenes originales. Es decir, que nosotros vectorizamos y creamos los contornos de cada una de ellas, y ya esas imágenes eran nuestras, pertenecían a nosotros. De lo contrario, uno siempre tiene que estar utilizando a lo mejor imágenes de otras personas o imágenes de bancos de datos, y por lo general lo que tenemos que hacer en esos casos siempre, salvo que compremos la imagen, tenemos que mencionar la fuente y tenemos que mencionar de dónde vienen las imágenes. En el caso del mapa, creamos el mapa exclusivamente para esta visualización, incluyendo todas las casas, ¿no es cierto?, de la serie, e incluimos en este caso también todos los escudos de cada una de esas casas. Y lo que hicimos fue mostrar también con un gráfico de líneas, como pueden ver, la cantidad de distintas, durante las 8 series, la cantidad de distintas muertes que hubo durante las 8 temporadas de la serie. En el caso de esta otra infografía, ¿no es cierto?, sobre el tráfico humano, el tema era muy sensible. En este caso no queríamos utilizar básicamente imágenes de personas que podríamos haber encontrado en cualquier banco de datos, sino que empezamos a trabajar y mostramos imágenes fumadas, como en este caso, porque era mucho más coherente y era mucho más acorde a la sensibilidad del tema que se estaba manejando en esta infografía. La paleta de colores es muy sutil, es muy delicada, sin mayores estridencias, y una tipografía también muy sencilla de leer. Por lo cual creamos estas imágenes con sus distintos gradientes, y son las imágenes que después utilizamos durante la
infografía. En el caso de estos elementos también, mientras las íbamos armando, creamos el encabezado primero, y fuimos agregando todos los elementos que eran necesarios, que eran parte de la infografía con el texto, fuimos acomodando, y para que se den una idea, todo esto fue creado, principalmente todas las imágenes y el diseño fue creado en Illustrator, en su momento, en Adobe Illustrator, pero una vez que creamos todas esas imágenes y elementos de diseño en Illustrator, después tuve que poner todo dentro de lo que es Tableau. Ahora, imagínense que todo esto, para lograr algo así, es todo con elementos flotantes. Y más adelante vamos a ver en unos slides más adelante qué significa trabajar con elementos flotantes. Porque principalmente es prácticamente imposible crear algo así cuando estamos trabajando con elementos que no están flotando y que no podemos acomodar en los lugares en los que queremos. Vivimos aquí desde hace muchos años, en el Reino Unido vivo desde hace muchos años y me he hecho muy fanático de Manchester City. Y en el año 2017 el Kun Agüero cumplió o se convirtió en el mayor anotador de la historia de Manchester City. Y mi hijo, que es fanático de Manchester City, me dijo: papá, armemos una infografía, armemos algo mostrando todo lo que era, toda la trayectoria del Kun dentro de Manchester City. Así fue como empezamos a buscar la información que necesitábamos, así fue que empezamos a encontrar todo. Utilizamos obviamente esta paleta de colores, y esta paleta de colores proviene principalmente del escudo de Manchester City. La tipografía también muy sencilla, muy simple, y parte de lo que mostramos fue demostrar cómo Sergio había logrado convertirse en el mayor anotador con 178 goles en prácticamente la mitad de tiempo de su antecesor. O sea, Eric Brook, que había convertido 177 goles anteriormente, había tomado prácticamente casi 500 partidos para convertir esos 177 goles. Y el Kun había logrado 178, batir ese récord prácticamente en la mitad del tiempo disponible. Y para eso, obviamente, utilizamos una imagen del Kun, limpiamos el fondo, lo acomodamos dentro de la infografía, utilizamos el título, agregamos elementos como el escudo de Manchester City, agregamos el gráfico, y en otros casos, como en este caso, por ejemplo, utilizamos otra imagen de Sergio Agüero, en la cual trabajamos también, y tipo infografía en la cual mostrábamos cómo distintos elementos funcionaban y cómo Sergio había logrado todos esos récords, básicamente, en esa cantidad de partidos. En este caso, esta infografía muestra principalmente la importancia que tiene para los niños, en temprana edad, empezar a aprender cómo codificar, coding, como se dice en inglés. Buscamos muchísima información, tardamos un montón de tiempo buscando esta información, tratando de conseguir todo esto, y básicamente usamos este tipo de paleta de colores, o esta infografía que se llama Rockwell, esta tipografía, perdón, y empezamos a armar todo un trabajo en Illustrator también, en el cual, como pueden ver, utilizamos esos colores, creamos la parte de diseño, y en lugar de mostrar imágenes de niños o de personas reales, utilizamos elementos visuales e infográficos para ese tipo de infografía. En el caso de este, que fue parte de Makeover Monday, para quienes no conocen, Makeover Monday es un proyecto que sacan datasets o bases de datos todas las semanas, todos los domingos, todos los lunes, perdón, y la gente alrededor del mundo visualiza esos datos de distinta manera. En este caso, en el 2019, por ejemplo, teníamos estos datos sobre la cantidad de ataques fatales que había habido en distintos parques en Estados Unidos por medio de osos. Utilizamos este fondo, esta paleta de colores y esta tipografía. Y en lugar de utilizar imágenes de osos reales, lo que hicimos fue convertir imágenes de osos en polígonos con distintos colores para darle una mejor
imagen, una mejor sensación, idea de cómo se veían esos osos. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Todo bien, Agustín? Sí, todo bárbaro. Bueno, perfecto, buenísimo. Empezamos a armar la infografía y en este caso utilizamos un gráfico de barra radial, un gráfico de barra horizontal en el cual yo había aprendido una nueva técnica de cómo hacer de que las puntas del gráfico de barra fueran redondeadas, ¿no? Entonces, lo lindo de incursionar o de hacer cosas nuevas es básicamente uno puede aprender o puede trabajar con distintos elementos, ¿no? Puede incursionar, investigar y aprender distintas cosas mientras estás trabajando en infografía. Y lo bueno es que también uno puede utilizar no solo los elementos, los gráficos normales, como en este caso, de barra o de línea, sino que también puede agregar distintos elementos y darle más contexto a toda la información que mostramos. En este caso, este estuvo fantástico, este set de datos también de Michael Bauman en el 2017, donde mostraban todos los feriados que había alrededor en todos los países alrededor del mundo. Y después, de vuelta, este es algo muy importante que está muy bueno darse cuenta, porque había muchísima información. Imagínense la cantidad de países que hay alrededor del mundo, todos los feriados que hay en cada uno de los países del mundo, pero también me di cuenta que la mayoría de los países, ¿no es cierto?, tenían gran parte de sus feriados, hasta un 30% de sus feriados en día lunes. Entonces, de una manera u otra dijimos, bueno, al fin y al cabo, los lunes no son tan malos. O dijimos de una manera u otra, el título dice, en inglés dice algo así como, de alguna manera u otra, los lunes se ven mejor ahora, o se ven mucho mejor. Y así mostramos cómo alrededor del mundo, gran parte de esos feriados son los días lunes. Y para eso creamos un gráfico de barras radial, también, tipo Lollipop, en el cual cuando ustedes se posicionan arriba de cada una de esas barritas, mostraba los datos de los países con la cantidad de feriados que había en cada uno de ellos. Y de la misma manera también, como podíamos ver, en el caso de cada uno de los continentes, y la cantidad de feriados en cada uno de esos continentes, según los países y los promedios que había. Ahora bien, como les decía, es súper importante cuando uno trabaja con elementos, cuando uno trabaja en esta infografía, los elementos flotantes y las transparencias, ¿no? Es súper, súper, súper ultra importante. ¿Y por qué? Porque imagínense que no podemos armar algo sin tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de poner un elemento encima del otro y empezar a crear distintas capas en cada una de nuestras visualizaciones. Y ahora vamos a ver cómo funciona en cada una de ellas. Pero cuando yo creé, por ejemplo, la visualización de Kun Agüero, en ese momento no teníamos transparencia en los gráficos. Hoy seguramente todos saben, uno puede ir y sacarle el fondo a cada gráfico y lo hace completamente transparente, lo cual nos ayuda inmensamente a crear infografías. O sea, las posibilidades que nos da es inmensamente grande hoy por hoy. Pero cuando creé esto en el 2017, hace seis años atrás, prácticamente 5 años y medio, 6 años atrás, transparencia no existía. Entonces, a mí se me había me había obsesionado con que quería que la pierna de Sergio Agüero estuviera por encima, ¿no es cierto?, del gráfico. O sea, pasé horas buscando la manera de lograr ese elemento. Y lo logré de esta manera. Como pueden ver, si yo intento poner el gráfico encima de la foto de Sergio Agüero, ¿no es cierto?, lo que hace, como pueden ver, es básicamente me corta la pierna. En ese momento no teníamos transparencia. Hoy por hoy sería súper fácil. Le saco la transparencia, le saco el fondo y funciona perfecto. Entonces en ese momento lo que hice fue cortar la pierna de Sergio en otra imagen en Photoshop y agregársela encima. Entonces, como pueden ver, creamos 3 capas. La primera capa es la foto de Sergio, de fondo. Arriba de la foto de Sergio iría el gráfico. Y por encima por encima del gráfico pusimos una imagen más, que es la pierna. Y de esa manera logramos el objetivo y la imagen o la idea visual
de que la pierna de Sergio estaba prácticamente encima del gráfico. Entonces eso nos trae a colación algo súper importante, que es no solo los elementos flotantes, porque uno los puede acomodar donde mejor le parece, donde mejor cree que pueden funcionar, sino también el tema de capas. Capas es algo súper importante. Es un concepto en diseño gráfico que se usa muchísimo, sobre todo en Photoshop, en Illustrator, en muchos elementos, aplicaciones más. Y básicamente es justamente entender, ¿no es cierto?, qué elementos van encima del otro para lograr esa sensación de que todo está combinado y funcionando de una manera u otra. Estratégicamente, cada uno de esos elementos tienen que ubicarse de manera correcta para que puedan funcionar bien. En el caso del mapa de Game of Thrones es exactamente el mismo caso. Como pueden ver, tenemos 3, 4 distintas capas y cada una de esas capas nos muestran cómo interactúan y cómo funcionan entre ellas para lograr un solo objetivo, que es la visualización que originalmente habíamos armado o que originalmente habíamos querido mostrar de una sola manera. Entonces, vamos a hacerlo funcionar de vuelta. Como pueden ver, tenemos 1, 2, 3, 4 capas, el fondo del fondo y todos los otros elementos flotantes en distintas capas para lograr esa visualización o esa idea. Cuando uno trabaja con infografías o con visualizaciones, en este caso con mucho diseño, con muchos elementos, el trabajo en capas y el orden de cada una de esas capas es extremadamente fundamental. Y después vienen, ¿hay alguna pregunta, Agustín, por casualidad hay algo? ¿O seguimos y charlamos después al final? Dale, la hacemos al final. Bueno, perfecto, bárbaro entonces. Entonces viene, obviamente, los elementos y los recursos que vamos a poder utilizar. Yo les voy a mostrar algunos de los elementos y recursos que hay disponibles. Algunos de ellos son con costo y les voy a decir cuáles son, y otros son gratis, así que muchos de ellos los pueden usar. Seguramente, muy seguramente ustedes conocen más de uno de ellos, pero en este caso vamos a empezar. Y los recursos, como yo los llamo, siempre tienen que ser buenos, bonitos y baratos. Aunque no siempre son baratos, pero bueno, la idea es que sean baratos, ¿no es cierto? El número uno y el más fuerte de todo es Adobe, todo el pack de Adobe, donde tienen Photoshop, donde tienen Illustrator, donde tienen InDesign, donde tienen un montón de aplicaciones y herramientas que les pueden ayudar a ustedes a remover fondos, a hacer diseños, a vectorizar imágenes, a crear líneas, a crear fondos y un montón de elementos más. Si tienen acceso al paquete de Adobe, es lo máximo y les súper recomiendo que lo puedan hacer. En el caso de que no lo puedan conseguir, tiene un costo y un costo bastante alto. En el caso de que no puedan conseguirlo, les muestro Canva. Para quienes no conocen, Canva tiene dos versiones. La versión es gratis y la versión paga. La versión gratis es bastante buena, tiene muchísimos templates o plantillas que pueden utilizar, muchísimos elementos que pueden utilizar. Y ahora les voy a mostrar cómo funciona Canva. FreePic es otra opción, una opción muy buena donde pueden encontrar un montón de gráficos, elementos, iconos, imágenes, muchísimas cosas. De vuelta, hay una versión gratis y hay una versión paga. La versión gratis tiene muchas cosas que pueden utilizar y la versión paga tiene todo eso que es gratis y muchísimo más, si lo necesitan. En el caso tenemos otro que se llama Infografía. Infografía tiene un set de plantillas, más de 3.500 plantillas para infografías que pueden utilizar. Esto no es gratis, esto es pago, pero es un solo pago que hace y tienen acceso a las 3.500 plantillas para infografías. The Noun Project, acá pueden encontrar muchas fotos y pueden encontrar muchos iconos en el caso que lo necesiten para sus trabajos. Y por último, algo que es muy conocido también, que se llama Unsplash, y en este caso funciona principalmente con elementos visuales como videos y fotos. Todas esas imágenes las pueden utilizar. Lo único que les piden en Unsplash es básicamente que mencionen de dónde viene la imagen, por una cuestión de créditos, obviamente, pero
todo lo que está ahí lo pueden utilizar sin problema. Y empieza el trabajo de empezar a compartir la información. Nosotros ya elegimos el diseño, elegimos los elementos que vamos a utilizar, armamos los bosquejos originalmente con el cual íbamos a crear la visualización, armamos la manera básicamente de mostrar toda esa información, armamos la infografía, ¿sí? Y ya la tenemos lista. Entonces, ¿qué es lo próximo? Compartirla. ¿Y qué mejor que Tableau Public? ¿Sí? En este caso, levanten la mano o digan, cuéntenos en el chat si tienen Tableau Public o si usan Tableau Public por casualidad. Yo no lo puedo ver, pero seguro Agustín me cuenta cómo son las respuestas, pero súper importante Tableau Public. ¿Por qué? Porque pueden mostrar y pueden subir todos esos trabajos que ustedes hacen allí, y es buenísimo para compartir. Estos son trabajos míos que yo he hecho durante los años, ¿no es cierto? Y cada uno de esos trabajos los hemos subido a Tableau Public. Están todas esas infografías disponibles allí para que las puedan ver. Y lo mejor de todo, lo mejor de Tableau Public es que es una fuente de inspiración tremenda. Y yo les voy a mostrar por qué es una fuente de inspiración y en qué caso funciona que sea una fuente grande de inspiración. Porque muchas veces podemos bajar esos trabajos, o los trabajos que otras personas han hecho, y siempre recomiendo, les pido a la gente que permita que se bajen sus trabajos para que otros puedan aprender. Y en el caso del que lo voy a mostrar dentro de un ratito, van a ver este Tableau Public. Y lo que tiene de bueno es que uno puede crear su portfolio. Empieza de a poquito, empiezan creando visualizaciones, 1, 2, 3, 4, 5, varias visualizaciones, hasta que empezás creando tu portfolio. Y una vez que tu portfolio está listo, sirve muchísimo de muchas maneras, porque en muchos casos Tableau Public te puede ayudar a conseguir trabajos. Tableau Public te puede ayudar a mostrar lo que puedes hacer, básicamente a través de la visualización de datos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que queremos conseguir un nuevo trabajo, vamos a una entrevista y te dicen, ok, ¿tenés algo para mostrarnos, por ejemplo? Y muchas veces no tenemos para mostrar, porque los trabajos anteriores que hemos hecho pertenecen a las empresas o las compañías en las que hemos trabajado anteriormente. Y en este caso, Tableau Public viene al rescate, porque en este caso, si tenemos un portfolio en Tableau Public, podemos decirle a cualquier persona, aquí está, este es mi trabajo, esto es lo que yo puedo hacer, y te invito a que lo veas y a que lo compartas. En este caso, hoy lo que vamos a hacer vamos a hacer una visualización. Y yo me inspiré en hacer esta visualización en otra persona que ya la había hecho anteriormente en Tableau Public, y eso es lo bueno de la plataforma. Entonces, yo me inspiré en esa persona, en lo que esa persona hizo, y en función de eso yo voy a mostrar cuál era la visualización original de él, le voy a mostrar cómo la bajé, le voy a mostrar cómo yo creé mi visualización, porque empecé a desarmarla en pedacitos para entender cómo había hecho ciertas cosas, y creé la mía después. Para eso para la visualización que vamos a usar hoy, vamos a hacer hoy y vamos a mostrarle, utilicé una plantilla de Canva. Esta plantilla venía en Canva directamente, tal cual como las pueden ver ustedes en este momento. Adelante. Era sobre educación, ¿sí? Pero la visualización que yo iba a hacer es sobre la velocidad promedio, ¿no es cierto?, de Internet en toda Europa de los últimos 2 o 3 años, básicamente. Entonces, me dirán, ¿qué tiene que ver educación con Internet? Bueno, absolutamente nada. No tiene nada que ver una con la otra. Pero me gustó el formato. Me gustó el diseño original, me gustan los 2 colores que tenían, el amarillo y el negro, el fondo blanco. Y empecé a trabajar esa plantilla original en Canva. Empecé a remover todos los elementos que no necesitaba, que prácticamente eran muchos. Como pueden ver, removí todos los elementos que no necesitaba. Busqué un título que fuera llamativo, y en este caso lo llamé Speed, una manera de decir super velocidad o velocidad. Paso siguiente, agregué 2 o 3 cosas más, una de ellas agregué como un subtítulo, dándole un poco más de contexto a lo que vamos a ver, a lo que vamos a hacer. Súper importante cada vez que hacemos una visualización, mencionar de dónde vienen los datos, de dónde viene la información. Y también súper importante agregar
quién hizo la visualización, o de dónde, quién fue la persona o el grupo que creó la imagen, la visualización. Le agregué algunos elementos gráficos, como en este caso estas líneas, que daban la sensación de algo que se mueve rápido, que se está moviendo a alta velocidad. Agregamos un subtítulo, como pueden ver, y agregué un fondo tipo marmolado, como para darle un toque pequeño, toque de diseño, para que no sea 100% blanco todo lo que está ahí. Y en este caso, lo que hicimos después, una vez que tenía todo eso armado, agregué el gráfico encima de toda la visualización para crear la visualización y la infografía final. Entonces, en este caso ya tenemos todo armado, tengo la visualización, tengo todo perfectamente listo, y lo próximo que nos queda es básicamente publicarlo. Así que lo que vamos a hacer ahora es, vamos a salir un minuto de aquí, por aquí vamos a salir unos segundos, vamos a ir a Tableau Public, a Tableau, y como pueden ver, yo lo voy a mostrar súper rápido. Este contenedor tiene toda la imagen de fondo, toda la imagen de fondo, que básicamente es el diseño del fondo, el título, el texto, contiene toda la parte del pie, donde está mi nombre, la página web y el icono de mi página web. Y lo único que hice, así de complejo como se ve, todo eso fue diseñado en Canva. Todo esto fue diseñado en Canva. Y se pueden ver, por ejemplo, les voy a mostrar, ¿sí? Aquí tienen, ven, cada uno de esos elementos fueron diseñados en Canva. Como pueden ver, todo esto fue, podemos desarmarlo entero si queremos. Y pasamos de esta imagen original, ¿sí? A una imagen donde de a poco fui armando cada uno de esos elementos. Podemos hacer zoom un poquito también, donde fuimos agregando cada uno de esos elementos. Y si yo deseo, si lo necesito, puedo ir moviendo cada una de esas cosas hasta lograr el objetivo final o el diseño final que quiero. En este caso puedo volver el texto aquí arriba nuevamente, puedo acomodarlo como mejor lo desee, puedo modificar toda esa información, puedo agregar nuevos elementos como en este caso, y podemos seguir trabajando con distintos elementos. Puedo cambiar el fondo si quiero. Entonces todo esto fue creado en Canva. Y lo único que está hecho en Tableau, en este caso, es el gráfico, nada más. Este gráfico es un gráfico de doble eje, en el cual muestro, por un lado, las barras, ¿sí? En 2019 y en el 2022, las velocidades promedio de cada uno de los 15 países más fuertes, en este caso, y un segundo gráfico en el segundo eje, que en este caso es un gráfico de tipo Gantt, en el cual muestra la diferencia en porcentaje que había desde el 2019 al 2022. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que encontré yo interesante? Cuando yo vi esta visualización, la vi aquí en Tableau Public por primera vez. Les voy a mostrar quién la generó por primera vez. En este caso la generó Takafumi Shukuya, no sé bien cómo mencionar su nombre, pero básicamente esta es la infografía o la visualización que él generó. Como pueden ver, está en todos los países. Entonces yo lo que hice fue, me inspiró. Y yo dije, ok, me gustaría mucho aprender, ver cómo hizo esa diferencia. Me llamó mucho la atención la diferencia, ¿no es cierto?, entre las dos velocidades y cómo había logrado esa línea roja, esa diferencia él, para hacer eso. Entonces lo que hice fue venir aquí y por suerte, no había bloqueado la posibilidad de bajarlo, entonces lo bajé, y cuando lo bajé, el workbook, cuando bajé el trabajo, lo empecé a desarmar en pedacitos. Lo abrí en mi tablet desktop y empecé a desarmarlo pedacito por pedacito, entender la funcionalidad, entender cómo había logrado todo eso. Y una vez que lo entendí, recreé yo mismo mi propia visualización. O sea, ustedes miran, oh, es la misma que creó él. Sí, pero la idea es que yo aprendí algo distinto, cambié los colores, cambié imágenes, cambié elementos y creé mi propia visualización en función de lo que él originalmente había armado. Y en este caso, lo único que hay
en este caso de Tableau, es un solo elemento flotante, como pueden ver, encima de todo el resto de lo que habíamos hecho en Canva originalmente. Vamos a poner esto nuevamente aquí. Y la visualización está lista para ser enviada. La visualización ya está lista. Lo próximo que tenemos que hacer, y que vamos a hacer, en este caso es venir aquí, vamos a ir al servidor, lo vamos a publicar en Tableau Public. Para eso se va a abrir. Voy a parar un segundo de compartir. Espérenme un segundo y voy a poner los datos. Si no les molesta, pido disculpas, pero debería No, haber hecho eso antes de la presentación. Mil disculpas, ya vuelvo. no te preocupes, Pablo, vamos hablando mientras ponen los datos. Muy interesante el truco que eligió este japonés para hacer ese efecto de la línea negra y línea blanca, porque la línea blanca no se llega a ver, pero evidentemente hay una colorización ahí, ¿no? A ver, ¿cómo logra el efecto este? A ver, te lo muestro. Dame un segundo. Ahora lo mostramos. Está justo subiendo. Bueno, perfecto. Ya subió. ¿Sí? Entonces ya lo tenemos en Tableau Public en este momento. ¿Sí? Y una cosa súper importante que vamos a hacer, ahora volvemos, Gustavo, a lo que mencionabas, ¿sí? Entonces, una vez que lo subimos, dos cosas súper importantes que hay que hacer ahora, en este momento. Uno es venir aquí hasta aquí abajo y empezar y trabajar, ¿sí? En todo lo que es los textos, la información. Algo muy importante que voy a hacer yo es mencionar, ¿sí? ¿Quién me inspiró a hacer esto? ¿Por qué? Porque, honestamente, encontrar esa visualización me ayudó a inspirarme a hacer eso. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es darle crédito, ¿no es cierto?, a esa persona por la inspiración o la manera en la que me ayudó a crearla. Y después, otra cosa súper importante que vamos a hacer es trabajar básicamente en los textos, ¿sí? Vamos a agregar los distintos tipos de hashtags, vamos a agregar internet, por ejemplo, vamos a agregar cosas como, en el caso mío, vamos a hacer página web, en este caso, ¿sí? Y todos los otros hashtags que uno quiera utilizar, ¿sí? Pero haciendo esto, lo que hacemos y lo que logramos es principalmente, y me parece súper importante, darle crédito a Takafumi por la inspiración, y cualquier persona que venga a la visualización mía, cuando encuentren esto, pueden hacer clic y van a ir originalmente a la visualización de él. Entonces, sí les pido que, por favor, cada uno de ustedes, cuando hagan esto, permitan y den crédito a esas personas que los inspiraron, porque es súper importante. Y otra cosa que les pido siempre a todo el mundo, encarecidamente, es la posibilidad de poder bajar, permitir de que la gente pueda bajar la información, la infografía. Por ejemplo, si venimos acá a lo que es Settings, ¿sí? Yo puedo bajar la infografía, ¿ven? O sea, si yo hago tic aquí, puedo permitir a otras personas que hagan una copia o que bajen la infografía esta que yo generé. Porque así como yo aprendí de Takafumi, otros pueden aprender de lo que yo acabo de hacer y desarmarlo en pedacitos. ¿Sí? Y eso es lo más lindo y lo mejor de Tableau Public en este caso, y que nos ayuda a crecer a todos y nos ayuda a trabajar juntos en ese sentido. Gus, volviendo a lo que vos nos decías, básicamente esto es un gráfico de dos ejes. Si yo muestro los ejes acá, lo que tenemos es básicamente simplemente dos ejes. Entonces, lo que hace es, por un lado, es el gráfico de barras horizontales, que es este de aquí. Y por el otro lado, lo que muestra segunda parte del segundo eje, genera esta posición, que es la misma posición del punto final donde termina el valor más grande, que en este caso es 2022. ¿Sí? Y
como todo gráfico de Gantt, tenemos que tener un punto final, ¿sí? Y el tamaño. Es decir, el tamaño es en función cuán grande va a ser la barra hacia abajo y en forma negativa. Ya sabemos que cuando hacemos un gráfico de Gantt, para que funcione bien, tiene que ser en forma negativa hacia abajo, positiva hacia abajo o negativa hacia arriba, ¿no? Perfecto. En este caso. Y si yo vengo aquí a tamaño, en size, por ejemplo, y le agrego el size, ¿ven? Se agrega, en el caso este, el gráfico de Gantt. Lo que hizo muy bien y de manera muy súper bien y súper llamativa es que lo hizo tan finito que parecía como si fuera una línea, pero en realidad es un gráfico de Gantt. Qué grande, ¿eh? Qué buena idea. Por eso es que, por eso cuando uno encuentra algo que nos llama la atención de esta manera, es súper importante poder bajar el trabajo, el workbook, y poder desarmarlo, porque yo lo que hice fue desarmarlo en pedazos, es decir, hice lo mismo que hice acá, empecé a entender y cuando lo vi dije, wow, qué tan sencillo, pero tan bueno al mismo tiempo, ¿no es cierto? Que, Porque uno lo hace 1000 veces. ¿Viste? exacto, 1000 veces lo hace, pero jamás se te ocurría hacerlo de esta manera, con este efecto que realmente visualmente queda precioso. exactamente. Hay Y mucha es información. algo, perdón, ¿cómo me decías? Que no solo es lindo, porque es lindo, sino que agrega información al gráfico. No es solo Exacto, lindo. exactamente. Ni más, ni más, ni menos. Así que bueno, por eso es que siempre recomiendo y les pido a todo el mundo encarecidamente que cuando hayan publicado algo, ¿no es cierto? Siempre vengan y que esto esté azul. Siempre, por favor, porque es la mejor manera en la que Pido todos una podemos... cosa más, Pablo, pido una cosa más. Todos los que vayan a inspirarse a tus gráficos, que te pongan el hashtag Pablo Gómez, obviamente. Exactamente, bueno, no, pero más que nada, lo más importante acá, lo más importante es esto, ¿sí? Que todos podamos aprender, porque hay mucha gente que, imagínense si alguien encuentra esta visualización y dice, ¿cómo hizo eso? ¿No es cierto? Me encantaría aprender a hacer eso, pero si yo no lo tengo, si yo no tengo permitido para que lo bajen, como el caso de Takafumi, por ejemplo, o en mi caso, no podríamos aprender. Entonces es súper importante permitir a cada uno a cada una de las personas que están en Tableau Public, permitir la posibilidad de poder bajar esa información. Y como pueden ver, aquí ya están. Hemos tenido cuatro imágenes. Ahora muchos de ustedes van a decir, pero a lo mejor mis trabajos no son así, o no son tan complicados, o no tienen tanto diseño. Yo lo que les quiero mostrar, y esto vamos a ir bien abajo, al principio de las primeras visualizaciones que yo generé, y quiero mostrarles que nunca tienen que pensar de que lo que ustedes hacen puede ser más o menos que lo que otros hacen. Y todos hemos tenido nuestro propio camino. Y yo les voy a mostrar cuándo empecé y cómo empecé, y van a empezar viendo el desarrollo mío, mi crecimiento personal. Estos fueron las primeras 5 visualizaciones que yo subí alguna vez. Y eran horribles. Y voy a ser Me van a honesto, hacer eran horribles. Y cada una de estas visualizaciones, más de una vez pensé en sacarlas, porque a medida que fui creciendo, fui generando cosas más complejas, mucho más elaboradas, y más de una vez dije, bueno, las voy a sacar estas 5. Y cada vez que pensé en sacarlas dije, no, las dejo. ¿Y por qué las dejo? Simplemente por el simple hecho de que son parte de mi desarrollo personal. Están ahí desde el primer día, están desde que yo empecé con Tableau Public, y muestran todo lo que he ido armando, creciendo, trabajos que he hecho bien, otros no tan bien, pero está todo ahí plasmado y todo ahí disponible para ¿Cuándo te, eh, para cuándo te- recordarme a mí mismo. cuándo ¿Cómo, arrancaste, Gustavo? Perdón. cuándo arrancaste con estos temas, Pablo? En 2005, 2015, yo empecé con Tableau en el 2013, yo descubro Tableau en el 2013 y empiezo a fines del 2015 con Tableau Public. Pero en 2013 empecé con Tableau. ¿Mm? Pero la mamá que ya no tiene Mariana. Decir solo que yo estoy viendo el video. Hay algo que Sí, tiene un como micrófono. chat. Bueno, y
para ir finalizando un poquito, algunas cosas que podemos tomar y tener en cuenta y recordar de todo lo que hemos hablado en los últimos 45 minutos, casi una hora. Unirse a algún proyecto. Hay muchos proyectos alrededor del mundo que funcionan muy bien, como Makeover Monday, Sports Sunday, Storytelling with Data, Challenge, por ejemplo, Biz for Social Good. Todos estos proyectos están disponibles. Lo que hablábamos recién, crear un perfil en Tableau Public, bajar visualizaciones y aprender nuevas técnicas, que es lo que quise mostrarles de una manera u otra con la inspiración de Takafumi, por ejemplo. Y lo más principal, lo más importante, lo principal de todo, nunca dejen de visualizar. Siempre sigan trabajando, sigan innovando, sigan creando, sigan aprendiendo, sigan buscando inspiración en otras personas. Muchísimas gracias por estar hasta aquí. Veo que somos la misma cantidad de participantes que empezamos, no se ha ido nadie todavía, lo cual está fantástico, me pone súper contento que no se haya ido nadie todavía. ¿Preguntas? Seguro que sí, por favor, me encantan las Sí, preguntas, así que disparemos, aquí estamos. estaba viendo algunas al principio, cuando estabas hablando de la parte de los datasets, Sí. y Juan Miguel y Juan Pablo Barbero preguntaban, a la hora de buscar un dataset, ¿tenéis algunos sitios recomendables, verificados, y algunas páginas que tengan diferentes temas? Dos lugares que les puedo súper recomendar. Uno es este que se llama Makeover Monday. Esto queda grabado, así que lo pueden ver después, lo pueden volver a ver. Ahí les Cuando mandé el entran, link. Les mandé el link. perfecto. Cuando entran a Makeover Monday, tienen esta sección aquí que se llama Datasets o base de datos, y aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 7 años de datos De los lunes. de cada uno de los lunes. O sea, imaginen 7 por 52 prácticamente, 53 en algunos casos. Así que acá tienen datos para tirar para arriba, para divertirse, para hacer chocolate, para hacer toda la infografía de la vida por haber. Y pueden ir hasta el 2017 y encontrar todos los sets de datos de 2017, bajarlos todos, utilizarlos todos. Está todo disponible acá. Hay YouTube de cómo se hicieron las visualizaciones. Exacto. Está buenísimo, buenísimo este sitio. Les súper recomiendo este sitio. Para quienes no han tenido la posibilidad de comprar el libro, se lo súper recomiendo también. Un poquito complicado en Argentina que lleguen los libros a veces, pero bueno, este libro es fantástico. Es súper recomendable, se lo recomiendo para quienes puedan leerlo o quieran leerlo. El otro lugar que les recomiendo, que no sé bien la página exacto, pero si van al diario La Nación, por ejemplo, la gente de La Nación hace un trabajo muy grande, muy bueno de datos, en todo lo que es visualización de datos. He trabajado con ellos muchas veces, Gustavo, ustedes también, ¿no es cierto? Han trabajado con la gente de La Nación. Y Es el primer cliente de la Argentina, el banco. sí, son... Y si yo pongo La Nación... Nación.com, ahí está la sección de la Nación Data, exactamente. Dentro de Nación Data ellos tienen muchos set de datos que ustedes pueden utilizar. De hecho, por ejemplo, esta visualización mía, yo bajé el set de datos de ellos. Alguien hizo el ploteo de todos los crespones que había en Buenos Aires, en Cava, por ejemplo. Y yo generé esta visualización en función de la base de datos que ellos habían generado, que habían armado. Y como pueden ver, acá está. Ahí está, vamos a ver los datos. Entonces, ahí está. Entonces pueden ver, hay un montón de datos aquí. Y después, bueno, tenemos datos por todos lados. O sea, literalmente hay datos por todos lados donde uno los busque. Aprovecho, tomar un mate. ¿Cuál es la próxima pregunta, Agus? Ya estoy viendo algunas, si hay un tamaño recomendado a la hora de armar una infografía. Es una buena pregunta. Bien, yo por lo general, en el caso de infografías, lo que hago es no excederme de los 1000, 1200 píxeles de ancho.
¿Por qué no me excedo los 1200 píxeles de ancho? Porque por lo general, con 1200 píxeles de ancho máximo, es un ancho lo suficientemente importante, grande, como para abarcar y poner todo. Y se puede ver en cualquier dispositivo hoy por hoy, inclusive hasta teléfonos, porque la mayoría de los teléfonos inteligentes, los smartphones que tenemos en este momento, aceptan 1300 y algo de píxeles de ancho. Así que por lo general no voy más allá de 1200 píxeles de ancho. En el caso de la infografía que hicimos hoy, tenía 1000 de ancho. Y después, en el caso de la altura, por lo general entre 2000 y 3000 píxeles, pero no hay una regla. Pueden volverse totalmente locos. Pueden hacer todo lo que quieren directamente. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Sí, perdón. Planteaba una que me hacen mucho en el curso de Databrotes. Les gusta mucho Tableau, están empezando sus primeros pasos a la hora de armar un dashboard y me dicen, ¿es muy importante saber diseño gráfico a la hora de armar un dashboard? Y sí, los conceptos básicos sí. Sí, porque se necesita mucho. Se necesita tener un poco de idea mínimamente. Por ejemplo, si vamos a ver, vamos acá abajo, vamos a agregar una página nueva, ¿sí? Vamos a achicar esto un poquito el espacio. Plataformas como Canva, por ejemplo, como esta, te dan muchas plantillas. Si yo vengo aquí a las plantillas, tengo muchas plantillas de infografías, como pueden ver. Entonces, supongamos que busco sobre aviones, por ejemplo. Aviones, no sé, por decir algo, o espacio. Vamos a ponerlo en inglés porque no sé bien cómo funciona. Entonces, si yo pongo espacio, por ejemplo, me da un montón de formatos o de infografías casi prearmadas. Esto es lo que decimos muchas veces en inglés, un buen kick-off, es decir, es un buen puntapié para arrancar. No necesariamente vamos a utilizar todo esto, pero es un buen puntapié para arrancar. Entonces supongamos que yo uso esta infografía, ¿no es cierto? Este diseño. Como pueden ver, automáticamente me la arma. Y acá yo puedo empezar a cambiar, ¿no es cierto? Día del planeta. Entonces acá puedo empezar a armar mi infografía. Y ya me gustan los colores que tiene, pero supongamos que no me gustara ese color tan oscuro, puedo venir y cambiarlo por otro tipo de color si quiero. Puedo darle otro tono si lo deseo, un tono más verde, más tierra, como pueden ver. Y a su vez me da la paleta de colores, de todos los colores que componen esa infografía o esa plantilla que yo ya bajé. Y todo esto es editable. Entonces, por ejemplo, no me gusta a lo mejor ese color naranja, ¿sí? Puedo venir y cambiar el color naranja por, supongamos, ese color. Y de pronto me dice también, ok, nos dimos cuenta que cambiaste ese naranja por este color. ¿Querés cambiarlos a todos o solamente ese? Entonces yo le digo, no, quiero cambiar todos esos naranjas. Entonces voy a buscar cada uno de esos colores naranja por otro color y automáticamente me los cambia. Y ya le di un formato completamente distinto a la infografía. A mi trabajo, a la infografía que estoy trabajando. Entonces, si uno tuviese que trabajar en Adobe Illustrator, por ejemplo, de cero, todo esto tendría que ser creado de cero. Lo bueno de elementos o de plataformas como Canva es que ya nos dan un puntapié inicial súper importante, sobre todo para que no tienen mucho conocimiento de diseño gráfico para poder arrancar. Si yo quisiera cambiar esta imagen por otra, lo puedo hacer, le puedo agregar elementos y puedo hacer un montón de cosas más. Pero sí les recomiendo, si les interesa el diseño gráfico, quieren aprender, les recomiendo, hay muchos muchos libros, mucha información, mucho en YouTube, por ejemplo, de lo básico de diseño gráfico. El diseño gráfico se compone de varias cosas principales y básicas, entre ellas tipografía, qué tipo de letras vamos a utilizar, qué tipo de colores y paletas vamos a utilizar. Fíjense que en el trabajo de la visualización que nosotros creamos, hay solamente dos colores: el amarillo, el negro y el blanco, nada más. Y este gris, tres colores. Toda la visualización está hecha con tres colores nada más.
Entonces, cuanto más sencillo, y 2 tipos de tipografías, solamente. Entonces, todo eso se va aprendiendo a medida que uno va trabajando y va escuchando a ciertas personas que te muestran el camino de lo que es diseño gráfico. Bien. Estamos Bueno, llegando, excelente, Pablo. ya estamos en el tema, ya pasamos 7 minutos de la Mm. charla. ¿Hay alguna pregunta adicional que tengas ahí, Agustín? Una Más o última menos pregunta. fue todo lo que venían Hay- preguntando. sí. Si alguien quiere hacer una última pregunta, si despedimos a Pablo. Pueden abrir el micrófono también. A ver, gente. ¿Algún comentario? Bueno, Aprovechen, me Ahí encanta que me pongan en Germán está problema con pidiendo la preguntas. palabra. ahí Germán quiere hablar, parece. Germán Impa, a ver. Hola Germán, ¿cómo estás? Ahí pregunta, ¿cómo elige los tamaños de letra? No sé bien a qué se refiere. Los tamaños estos, mucha práctica y trabajo en lo que es diseño, obviamente, porque uno va trabajando. Yo siempre digo que el commodity o lo más importante de una visualización es este primer espacio en cada una de las visualizaciones. Cuando vemos, por ejemplo, volvamos aquí, un segundo. Volvamos a Tableau Public, a mi perfil. Como pueden ver, cada una de mis visualizaciones tienen un header o como un encabezado muy fuerte, muy grande. ¿Por qué? Porque es una de las cosas más importantes que tenemos siempre. ¿Y qué es una de las cosas más importantes que tenemos siempre? Es lo primero que ve la gente cuando entra a nuestras visualizaciones. Entonces, siempre que generamos una infografía, sobre todo infografías largas como estas, ¿sí? Lo más importante es lo primero que ven. Y si eso es lo primero que atrapa a cada uno de los lectores, a cada una de las personas que entran a nuestras visualizaciones. Entonces, si alguien viene aquí y necesita saber de qué es lo que va a ver en el resto de la visualización más adelante, es súper importante que lo primero que vea es esto, es el título, ¿no? Y los títulos siempre tienen que ser atrapantes, tienen que ser de tal manera que yo diga, quiero ver qué es lo que sigue. Voy a seguir Quiero seguir leyendo. leyendo, quiero quedarme y quiero ir hasta abajo, todo hasta abajo para ver qué es lo que pasa. ¿Me entienden? O sea, eso es lo importante de generar un súper título importante. Entonces, para mí no es solamente el tamaño de la tipografía, es qué ponemos en el título. Podemos poner los títulos más grandes del mundo o las tipografías más grandes del mundo, pero si el título no nos ayuda a atrapar al lector, las letras grandes no nos sirven, sinceramente. Entonces podemos tener, lo más importante es usar frases o usar cosas que sean importantes o que llamen la atención, ¿no? Por ejemplo, cuando generé esta visualización de las ardillas, por ejemplo. Esto es un juego de palabras en inglés. Naughty censo significa como un censo provocativo, como un censo tramposo, algo malo. Naughty es una palabra en inglés de algo malo, pero a su vez, esta palabra, naughty, escrita así como está, ¿no es cierto? Son nueces, es algo que sean tipo nueces o avellanas, en el caso de las ardillas. Pero usamos un juego de palabras como título de la infografía, como para atrapar al lector. Entonces, siempre, y todas mis infografías van a ver lo mismo, letras grandes al principio, súper importante, y un buen enganche, como lo llamo yo, para que la gente se atrape y pueda ir más adelante a seguir viendo qué es lo que puede ver. No solo el título, sino el subtítulo. Los subtítulos son súper importantes siempre, porque la gente ve el texto primero, en este caso, y después lee de qué se trata el desarrollo. Entonces, súper importante los subtítulos en todos casos. Bien, ahí Jorge levantó la mano. Sí, Jorge. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Agustín, Gustavo, Pablo. Sí, la verdad que muy interesante lo que he visto. Y la duda mía es el conocer ese límite entre la parte de diseño gráfico
y la parte de la visualización propia de Tableau. Yo ahí cuando vos mostrabas las visualizaciones, hay unos gráficos que yo por lo poquito que conozco de Tableau, digo, esto no lo puede hacer Tableau, y me lo imagino que, bueno, gente trabajando con Photoshop fue armando todas esas líneas que se concentran o que van para un costado, que se mueven de una manera increíble, y entonces la duda es esa, es ¿cuándo dejo de usar el diseño gráfico para agregar el aporte de la visualización propia de Tableau o no? ¿Cuándo lo resuelvo con diseño gráfico y Tableau, bueno, sí, una visualización mucho más sencilla? Ese fondo, por ejemplo. A ver, bueno, te lo contesto yo, Jorge. por favor. Es matemática pura esto. O Sí, sea, 100%. la mayoría de 100%. las cosas están hechas con Tableau acá, no es solo diseño. En este caso, lo único que hay de diseño, Jorge, por ejemplo, en este caso es el fondo violeta este que tenés, esta parte es de diseño, ¿sí? Este título es de diseño, pero mirá lo que viene ahora. Si yo me pongo arriba de cada una de estas líneas, todo esto está hecho en Tableau. Bien, bien. Pero no el copete de arriba, digamos. No el copete de arriba, no, porque ya iba a ser demasiado trabajo hacer solamente el copete de arriba en Tableau. Entonces dije, bueno, lo hago visualmente y gráficamente. Pero, por ejemplo, todo el resto es Tableau. Eso es todo Tableau. ¿Ves? Entonces te va mostrando cada uno de estos países, ¿no es cierto? Cada una de estas líneas es Tableau. Cada uno de estos países pertenecen a un continente. Todo esto es Tableau. Los elementos siguientes, restantes para dar el contexto, todo esto, sí, es parte, pero ¿ves? Todo esto es Tableau. Perfecto, sí, hay que seguir aprendiendo mucho más. Sí, no. Y como dice Gustavo, hay mucha matemática. Y de pronto vas a decir, uy, ¿cómo hizo Pablo esto? ¿No es cierto? O me vas a decir, ok, ¿cómo hizo esto Pablo? Entonces, lo que te puedo decir, Jorge, vení acá, bájalo y desarmalo. Claro. Desarmalo en pedacitos, ¿me entendés? Desarmalo en todos los pedacitos y rearmalo vos con tu propio diseño, con tu propio trabajo, y diga, ya está, lo armé, lo hice, lo aprendí. Es la mejor manera. Mucho campo calculado. Acá detrás de esto, Jorge, hay mucho campo calculado. Sí, mucha sí. ¿Y R también o Python también o no? No. Casi no uso ni R ni Python. No para las infografías, no. Es todo cálculo, ya sea en Tableau Prep o en Tableau mismo en la infografía. Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, le hacemos la última pregunta y nos despedimos. Y no jodemos más. Dejamos a Pablo seguir. Acá me dice Juan Miguel, que trabaja con Tableau Server, y te pregunta, ¿crees que algún día Tableau implementará la opción de dashboard responsive? Ya la tiene. No es buena, pero ya la tiene. Vamos a ser honestos. Ya la tiene. Cuando uno va a Tableau, por ejemplo, automáticamente genera los dashboards y uno los puede rearmar. Entonces, por ejemplo, acá tengo la versión de teléfono, por ejemplo, y puedo agregarle nuevas versiones más. Puedo agregarle la versión de iPad o de tablet, si quiero. Todo esto ya está. O sea, cuando uno va al dashboard, por ejemplo, ¿sí? Te muestra cómo se ve en los distintos dispositivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es el default, pero si yo voy acá, digo, bueno, ¿cómo lo veo, por ejemplo, en un monitor X con esta resolución? ¿Sí? ¿Cómo lo veo en una tablet? Y cómo lo veo dentro de una tablet, cómo lo veo en un iPad Air, por ejemplo, ¿sí? Cómo lo veo en un Samsung Galaxy, por ejemplo, ¿sí? En este caso. Cómo lo veo en un teléfono. Y dentro de eso tengo todo esto. Ahora bien, como pueden ver, cuando lo pasa el teléfono, se ve malísimo. Se ve extremadamente mal. Entonces, lo que uno puede hacer en este caso es editar el layout y empezar a rearmar todos los elementos que son parte de esto. Entonces yo esto lo voy a remover, esto lo voy a agrandar y voy a decir, ok, mi visualización en teléfono se va a ver de esta manera, voy a cambiar todo, ¿sí? Entonces, una vez que hice eso,
Vuelvo a cerrar aquí y lo grabo, ¿sí? Y una vez que ya lo hice, básicamente lo puedo volver a subir. ¿Es responsive? No, Es, pero no lo es. O no lo sea, es. tener la posibilidad de rediseñar en función de los distintos formatos elementos que utilices, ya sea teléfono o tablet, por ejemplo, pero no es lo mejor. Es algo que algún día van a mejorar, algún día van a solucionar o van a trabajar mejor. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ahí le estaba comentando los próximos eventos. Acuérdense que el 1 de diciembre está el evento de Comunidato y el 15, jueves 15, el último evento del año, que va a estar César, nuestro compañero de Tabletes, haciendo una masterclass de Tableau. Así que va a estar muy buena. Y bueno, quiero César es un monstruito. Si bien Pablo es un monstruo, César es un monstruito. No, somos todos monstruos, La verdad, Pablo, sabiendo el poco tiempo que tenés y las obligaciones que tenés, la generosidad que tenés con nosotros para estar siempre presente y acompañarnos en estos eventos, como también en el Champion Biz, la verdad estamos sumamente agradecidos de la forma que enseñás, la claridad de tus conceptos, y la verdad, sos un monstruo como profesional, pero sobre todo como persona. Sos un capo, la verdad, te queremos mucho desde acá y Muchas te gracias. mandamos un abrazo enorme. Igualmente para Nos ustedes. comemos otra milanesa. La próxima vez en Buenos Aires nos comemos otra milanesa, prometo. El recodo. Sí, señor, en el mismo lugar de la vez anterior. Bueno, gracias a Bárbaro. todos. Chao, muchísimas gracias. Cuídense. Que tengan buenos jueves. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.